Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más con los devocionales, con unos cuantos estudios, ¿verdad? Y es que esta semana estamos viendo que toda nuestra vida hemos tenido un conflicto para recibir un milagro de Dios y un conflicto para retenerlo. Si usted está en la línea del cristiano evangélico por aprender nosotros de las escrituras del Señor, de la boca de Jesús, ¿verdad? Este es el Evangelio, las buenas nuevas noticias para salvación y vida eterna. Eso quiere decir Evangelio. Y aquí su hermana Patricia, que es evangelista, lo que hago es muchas veces repetir lo que ha dicho Jesús, otras veces anunciar una advertencia, otras veces contar el testimonio de cuán en esta semana, en esta serie que se ha llevado solo 3 partes, de los conflictos que tenemos para recibir un milagro. No siempre es como usted cree, que nos sentimos enfermos, dolientes, y pues vamos, el pastor ora por nuestras vidas, recibimos el milagro y ya estuvo. Luego, por si acaso, volveré a la iglesia o puedo volver cuando necesite otro milagro. Fíjese que esa es una parte muy bonita de aprender de Dios, porque se vive en emoción. La emoción funciona, ¿verdad? Funciona para usted, funciona para escucharlo de oídas al Señor, pero no para que Dios verdaderamente afianse y esté fijamente usted, yo, ellos, vosotros, ellas, recibiendo de su milagro. Muchos milagros en la vida son por siempre. Y ese es el propósito del Hijo de Dios, que tú y yo recibamos el milagro y sea retenido por siempre. No que la enfermedad vuelva, o la escasez, o el matrimonio que estaba rompiéndose vuelva nuevamente a entrar en crisis, en decadencia esa economía. Así que, pues, hemos visto en Marcos cuán realmente no muy de beneficio fue la propia familia de Jesús, que Jesús como hombre se quedó impresionado de ver que los de su pueblo en Nazaret no creían en Dios. Y es que decían seguir la ley de Moisés, creer en que el sucesor Josué llevó a estos de la tierra hacia la tierra prometida que anhelaban ver un día. Pues fíjese que nosotros, donde no sembramos y no cosechamos, vinimos a disfrutar de la tierra prometida del Señor. Y es que alguien, si lee y estudia y está en oración con el Señor, sabrá lo que mi boca está hablando. Así que de esa manera, amigo, hermano oyente, podemos ver con la misma palabra de Dios cómo es que usted y yo podríamos seguir reteniendo el milagro que ya el Señor, hizo en nuestra vida pasada. Podríamos necesitar casi siempre de que Dios no solamente que nos pongan las manos y sean aliviados, como en el pueblo de Nazaret. Jesús dice que veía enfermedad, paralíticos, hambriento, pero no pudo hacer el milagro. Realmente esa palabra en la traducción "no pudo" es como que no está bien para mí expresada. Es que no desea Dios realmente demostrar una bendición y luego que nosotros no la sepamos valorar. Muchas veces eso se haría una adicción, ya que Dios es bueno, misericordioso, pero sin embargo nosotros, al no apreciar su presencia, esa bondad que Dios ha hecho, pues muchas veces nos acostumbraremos a recibir del Señor inclusive, y el propio Señor un día, con nuestra ingratitud, podríamos dejar ir
la mayor bendición, que es esta salvación por Cristo Jesús. Y es ahí donde dice el libro en Apocalipsis que nos encontraremos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero ¿qué pasaría si el nombre no está escrito? Porque Dios miró nuestras acciones, porque lo que hay en el corazón es lo que usted y yo se dicta en nuestras acciones. Así que, para no extenderme, en Lucas, el capítulo 4, el versículo 16 adelante, dice: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, habla de Jesús, donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del del profeta Isaías. Jesús lo desarrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, dicho antes esto por Isaías, el profeta, ¿verdad? Gloria a Dios, porque usted lee la Biblia. Y dice el versículo 18 adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los cautivos seremos liberados. ¿Cómo? Al escuchar y nosotros practicar la buena nueva noticia, que es el Evangelio. Aquí lo dice Jesús mismo, está ahí, como dicen algunos niños, con rojo está escrito. Esa es la boca de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Y a veces somos como niños, vemos el título rojo y ya pues sabemos que Jesús lo dijo directamente, ¿verdad? No deja de ser más directamente una inspiración de su Espíritu de Dios. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús comenzó a hablarle las escrituras que acaban de oír. Se ha cumplido este mismo día, habla el Señor en presente, así como se los he acabado de leer, dice el Señor, este mismo día, 24 de marzo del 2023, porque Jesús, el Señor, es ayer, hoy y antes y para el futuro. Es el mismo Dios. Así que en Él no hay calendario, en Él no hay el tiempo que usted y yo hacemos, los hombres, las mujeres en la tierra, algo que nos trazamos, nos establecemos. Católicamente, religiosamente, dicen las personas, es que Dios es un Dios de orden y esta es la fecha que el Señor dijo aquí, dijo acá. No, Dios dice inclusive que prediquemos su palabra en tiempo y fuera del tiempo. Así que habíamos dicho que una desventaja de no retener el milagro es porque Jesús realmente no le plació más que imponer las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Pero hay un ejemplo maravilloso de los 10 leprosos que uno volvió en gratitud. Ahora la Biblia no expresa, sino es que Dios nos los ha dicho, whistle, susurrando, que esos 9 que no regresaron, pues ni siquiera se han encontrado en el libro de la vida sus nombres. Mire qué tremendo. Claro que para describir esto tendría que realmente quedarme todo el día aquí en el video. Así que uno fue el que volvió de estos enfermos leprosos, que entonces la enfermedad se veía visiblemente en la piel. Hoy en día esa enfermedad está en el corazón. No hay cura para muchos porque han recibido del milagro de Dios, pero no lo han retenido. Y se ha hecho una costumbre de ir, recibir, por un momento estar, pero mire que no quiero ni contar cuántos ya no vuelven ni siquiera por emoción. Así que hay que diferenciar, dice esto, entre lo que es verdaderamente un llamado del Señor para que usted inclusive reciba este milagro,
que es la propia convicción para su conversión, para mi conversión, y que volvamos a rescatar la humanidad que Dios hizo desde el inicio, desde el Hijo de Dios y su hija Adán y Eva, ¿verdad? Ellos siempre fueron hijos de Dios preciosos y hermosos, pero muy malas noticias hubieron cuando hicieron caso al ángel caído. Y es que yo los he contado por inocente a Adán y Eva. Créame que la humanidad se hubiese multiplicado en sus artimañas del propio enemigo del Señor y de nosotros. Eso no quiere decir que sean un hombre malo y una mujer desagradable, Adán y Eva. Así que tenemos el hombre maravilloso de Jesús, que por él entró el rescate a la humanidad. Y si nosotros no nos introducimos en el rescate hacia la humanidad, también seremos contados como que le escuchamos al ángel caído y negamos conocerle al Hijo de Dios. En otras palabras, Dios hecho hombre vino y caminó en su tierra, se mostró ya como hombre, se mostró que sí podría estar dentro de un cuerpo humano, ¿verdad? Así que Él pasa a ayudarnos, a llamarnos a sí mismos hijos e hijas de Dios. Se sacrificó, Juan capítulo 3, versículo 16 más el 17, léalo. Ya no vivimos en esa esclavitud. Hemos recibido a Jesús para que tú y yo seamos libres. Y cuando no podamos expresar la realidad o quedarnos calladamente con la realidad, es mejor huir y no fingir más que sí alabo a Dios, que sí levanto las manos, que sí palmeo y mi pastor y la mujer del pastor y los hermanos de la congregación me ven, porque eso no será contado en el día que el Señor venga y se case con esta novia, con esta iglesia limpia de corazón, con esta mujer y hombre arrepentida y convencido como es desde los tuétanos. Dice, no se ría, porque así dice la palabra. La palabra es una espada cortante que entra hasta las coyunturas de nuestros tuétanos, ¿verdad? Las coyunturas de su rodilla, las coyunturas de todo lo que se mueve. La palabra es quien limpia nuestra sangre, es quien restaura nuestra vida, es quien nos sana de traumas, de malos, terribles momentos y cosas que hicimos muchas veces por inocente, muchas veces por seguir una tradición y demostrar a la gente que sí lo podías hacer. Algo que es tan diferente, ahora sí lo podemos hacer, pero quien actúa es el Señor Jesucristo directamente, porque mi boca, mis acciones no podrían ser si no fuera Él. Y esto es lo maravilloso que hay, que usted se incentiva a hacer estudios bíblicos, inclusive solo y sola, porque permítame recordarle algo. Meditar en grupo no se puede. Especialmente yo nunca he podido meditar al lado de mi compañero de la Universidad Teológica, o cuando he ido a un seminario y he sido contada como asistente y me he salido con mi certificado, fotos aquí, fotos acá, y no se ha podido meditar. Cuando he llegado a mi casa, he puesto la palabra del Señor, he estudiado los versículos bíblicos y me ha llevado mucho tiempo meditar. Tal vez usted pues es muy inteligente y pueda tener la retención de esto que es la palabra del Señor y usted pueda captar mejor que yo. Así que eso es ya con el permiso del Señor, que usted lo desenvuelva lo que Dios ha hecho en su corazón con un cambio de vida. Y no solamente una mejoría, ¿verdad? Dios quiere cambios en nuestra vida, no que mejoremos. Porque a veces mejoramos por un tiempo y luego viene peor el mal. Mejoramos y demostramos que hemos cambiado, pero ¿qué pasa? Nuestras fuerzas desfallecen y a veces la enfermedad, la quebrada, la crisis o el abandono se vuelve nuevamente a hacer.
Así que tengamos este fin de semana el cuidado. Está pasando cuestión terriblemente inconsiderable para usted. Mire, para Dios no es una sorpresa cualquiera que sea el problema, porque el Señor verdaderamente tiene el cuidado de su pueblo cuando sabemos depositar nuestras cargas y dejar ir a los cautivos que tenemos aprisionados en el alma, en los sentimientos, y Dios nos hace libre como nunca antes. Que el Señor te bendiga, y yo le envío las citas bíblicas para que usted medite. Y mire que un sábado y domingo no alcanza para tomar la meditación increíblemente, aunque usted no lo pueda asimilar, de tan solo 3 versículos bíblicos. Busquen diversidad de la Biblia en el original, que es la originalidad, lengua, dialecto, como usted esté estudiando. Busquen la originalidad de cómo las palabras se edifican en nuestras vidas, así como esa planta preciosa que bota el polen, aunque nos intoxicamos de alergia, pero cuando vemos la flor y la hoja verde retoño, ¿sabe? Nos alegra. Así que pasamos ya las alergias, pasamos ya los estornudos, las gripas, los resfríos, como dicen los hermanos mexicanos, las gripas, ¿verdad? Así que qué lindo realmente saber que usted escucha estas palabras, porque mire, de mí no hay nada. Es solo de Dios. Feliz fin de semana con la meditación en la palabra. Estoy casi y muy segura de lo que le expreso. Dios te bendiga. Shalom, shalom, shalom. Buenos días.